Buenos días, participantes de la maestría en Derecho Procesal Penal, específicamente la materia de Derecho Comparado. Mi nombre es abogada Magíster Mayela Pérez Supelano. Soy abogada en libre ejercicio de la profesión, actualmente con varios diplomados en lo que es el área del Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología, una maestría en Derecho Procesal Penal y Criminología. Aparte de eso, pues tengo más de 6 años impartiendo clases universitarias a nivel de pregrado. En esta oportunidad tengo el placer de impartirles la unidad curricular de Derecho Comparado, en la cual vamos a hacer una visión general de lo que es esta unidad curricular y de tratar de orientar al curso o al maestrando lo que es capaz de desarrollar el pensamiento lógico, específicamente lógico jurídico, en el cual vamos a conseguir diferencias, semejanzas, hacer confrontaciones de los sistemas jurídicos vigentes a nivel mundial, con el firme propósito de comprender y de mejorar el sistema jurídico de un determinado país. Entrando un poco ya en lo que es la materia, vamos a desarrollar hoy el núcleo temático correspondiente a la unidad 1, que es del derecho comparado, y en este hay unas generalidades tales como su definición, su historia, la utilidad, sus características y por último los fines de lo que es el derecho comparado. Haciendo un poco de introducción, vemos que el derecho comparado responde a aquel ordenamiento jurídico que varía de un país a otro, ¿sí? Así su estudio se hace imperioso y apreciar tanto esas diferencias como esas semejanzas, al igual que también aquellos aciertos y aquellos desaciertos que tiene cada orden, busca en todo caso optimizar esas instituciones, tanto de un país como de otro, y por ende es de un sistema jurídico en general. Entonces, ¿cuál sería la tarea de este derecho comparado? ¿Cuál sería su tarea primordial? El realizar un ejercicio el cual trata de dar una visión de lo que es el derecho comparado y que para qué nos sirve, cómo podemos aplicarla. En un concepto o una breve definición de lo que es el derecho comparado, podríamos hablar de que es una disciplina. Esto hay que dejarlo muy claro, sentado desde un principio, de que esto no es una rama del derecho, sino es una disciplina, o es una metodología de estudio. Y aquí vamos a comparar esas semejanzas, como lo dije en un primer instante, vamos a hacer unas comparaciones o unas confrontaciones en cuanto a lo que son las semejanzas, las diferencias de los variados sistemas jurídicos vigentes actualmente en el mundo, con el propósito de comprender y de mejorar esos sistemas jurídicos de un determinado país y que se da para un mismo caso planteado. Vemos entonces la presencia de lo que sería la analogía en el derecho. Por este objeto, entonces queda claro, como lo dije hace un instante, que el derecho comparado es una metodología de análisis jurídico, no es una rama del derecho. Haciendo un poco de historia de lo que es el derecho comparado, desde siempre ha existido esa necesidad de confrontar o de comparar, bien sea personas, bien sea objetos, y el derecho en este caso no es la excepción, ni se escapó de estas comparaciones. El objeto del derecho comparado, desde tiempos de la antigüedad, no ha variado mucho hasta la fecha actual. ¿Por qué? Porque este se ha realizado primero no por mera casualidad ni por curiosidad, sino buscando un beneficio de las experiencias que otorgan otros países. La historia adjudica a Licurgo y a Solón en la época de las ciudades griegas, el cual ellos trataron de elaborar un sistema jurídico comparado
para ser aplicado en lo que era Grecia, perdón, en lo que era Atenas y Esparta. ¿Ok? Luego, posteriormente, entra en juego o entra en la historia Aristóteles, el cual él hizo un estudio de 153 constituciones en Grecia con la finalidad, y en Grecia y en otras ciudades, obviamente, con la finalidad de mejorar el sistema de gobierno que estaba en ese instante. Pero ¿qué resulta? De ese estudio que él hace a esas 153 constituciones, tanto de Grecia como de otras ciudades, él arroja como conclusión de que ninguno era el mejor para ser aplicado, o sea, no era ninguno o había alguno específico idóneo para ser aplicado. ¿Por qué Aristóteles sostiene tal teoría? Palabras textuales de él, él dice que el derecho no es como el fuego, que arde de la misma forma en Persia que en Atenas, y que aquí hay un factor preponderante o determinante que en buena medida hay que tomarlo en cuenta, y es el factor del medio físico y del medio social. Entonces, de allí es descartado de que pueda existir un solo medio aplicable a un gobierno en general o a varias naciones. Posteriormente, Enrique VIII, en 1547, instruye o crea cátedras reales de derecho romano en las universidades de Cambridge y Oxford, con la finalidad de hacer esto, tratando de preparar a los diplomáticos que habrían de negociar con otros diplomáticos pertenecientes a la Europa continental. De tal forma que para conocer estos modos y de concebir esos modos en lo que era el derecho comparado. Allí Montesquieu hace su entrada y él lo compara y penetra en la historia a través de lo que es el espíritu de las leyes, con el objeto de establecer aquellos principios que son comunes por los que se debía guiar un buen gobierno. Decía yo que aunque siempre ha existido la necesidad de hacer comparaciones, el ser humano siempre tiende a hacer comparaciones, bien sea para bien o bien sea para mal, pero de ahí a extraer lo que pueda ser positivo y sea creador y desarrollar determinados proyectos, establece que el término de derecho comparado no se conoce sino hasta finales del siglo XVIII, cuando se crea un interés sobre el derecho extranjero y por comparaciones de lo que era a nivel nacional. ¿Ok? Este interés surgió en Alemania a partir de la obra de un jurista llamado Paulo Anselmo Feuerbach, donde se comenzó a impartir la cátedra de las legislaciones comparadas. Igualmente, esto hizo eco en Francia. Allí en 1832 y hasta 1869 se fundó en París en una sociedad de legislación comparada, y en 1900 se celebra el primer Congreso Mundial de Derecho Comparado. Entonces, concluyendo con esta parte de la historia, tenemos que la expresión de legislación comparada vino a ser sustituida por lo que actualmente conocemos como derecho comparado, y que se entiende en un sentido más amplio. Por eso fue que se hizo este tipo de sustitución de la expresión, porque era muy limitante solamente hablar de lo que era la legislación comparada, mientras que el derecho pues abarca más, con más amplitud lo que es el campo del derecho. Conociendo ahora parte de la historia, teniendo un poco de lo que es ese concepto, veríamos entonces lo siguiente. Veríamos ahora bien un poco en estas láminas que estoy compartiendo con ustedes,
lo que es en inicio o el núcleo temático, donde hablé que había una definición, una historia, utilidad, característica y fines del derecho comparado, todo correspondiente a la unidad 1. Luego vemos acá, retrocedamos un poco, el concepto. Y este concepto nos habla de que el derecho comparado es una disciplina que confronta las semejanzas y las diferencias de los diversos sistemas jurídicos. Esa es la finalidad, o también, aparte de ser un concepto, es la finalidad de lo que es el derecho comparado: crear diferencias y crear semejanzas, ver cuáles son los aciertos, cuáles son los desaciertos, para de allí tomar lo más aplicable, lo más idóneo de los sistemas jurídicos vigentes y en el mundo. Con ese propósito se puede comprender, se puede mejorar el sistema jurídico de un estado determinado. ¿Okay? Aquí hay una creciente importancia de los estudios comparativos. Antes de entrar a conocer lo que es la utilidad del derecho comparado, hagamos un breve recuento de lo que es la creciente importancia de los estudios comparativos. Entonces, una primera razón se debe al aumento extraordinario, ¿sí?, que existe entre lo que son los intercambios, bien sea económicos, intercambios de tipo personal, de tipo cultural, que actualmente pues está muy en boga. Y de esa manera se incrementa y se beneficia lo que es la parte de las relaciones jurídicas a nivel nacional como a nivel transnacional. Una segunda razón, no desligada de la primera, aquí es como un engranaje, todo va en concordancia, una cosa lleva a la otra. No, vemos que radica en una naturaleza de carácter transnacional, es un fenómeno transnacional que cada vez se hace más relevante y por tanto es una disciplina jurídica que no es meramente nacional. Por ejemplo, la contaminación es un tema que nos compete a todos, del cual todos somos víctimas, en todo caso, por las empresas transnacionales. Si vamos al campo de las comunicaciones, la vía satelital, eso es empleado a nivel mundial. Entonces, de allí vemos que por ejemplo, en la parte de derecho ambiental, puede entonces existir ese tipo de comparaciones del derecho ambiental en lo que es a nivel mundial. Podemos hacer comparaciones del derecho ambiental en Colombia, como en Venezuela, o en España, en Venezuela, así sucesivamente, igual que en lo que es el tema de comunicaciones o telecomunicaciones. Segundo, como tercera razón, tenemos que proviene de la tendencia de ciertos valores, particularmente esto está en el campo de los derechos humanos. Y los derechos humanos están presentes en todo lo que es el planeta Tierra. Y de ahí vamos a afirmar de que es su presencia a nivel transnacional cuando no es, podríamos decir que es transnacional más no universal. Transnacional, obviamente el término lo dice, trasciende de cierta forma y engloba todo en general. Entonces, basta con ver las convenciones europeas, con conocer lo que es los derechos humanos de la UNESCO, para tomar en cuenta de que estos fueron creados de acuerdo a lo que fue el derecho, o lo que es el derecho comparado. Aquí hay otro tipo de ejemplificación de lo que estamos hablando, y es la cuarta razón, que resulta ser una tendencia a nivel de organizaciones políticas, como también de organizaciones económicas, multinacionales, el ejemplo de la Unión Europea. El concepto entonces de lo que es el derecho comparado viene ligado al concepto de lo que es un sistema jurídico, y hay que, en este espacio vamos a conocer tres conceptos importantes que van a venir enlazados o aminiculados a lo que es el tema del que estamos tratando, y que tenemos que tenerlo siempre presente y claro para poder manejar mejor lo que es el área del derecho comparado. Aquí vemos un concepto de lo que es sistema jurídico,
Y el sistema jurídico es aquel conjunto de normas o de instituciones de derecho positivo que rigen una determinada colectividad. Entonces, para que exista lo que es el derecho comparado, pues tiene que haber una antesala y esa antesala es el sistema jurídico. Luego nos conseguimos con lo que es la familia jurídica. Este término es el conjunto de sistemas jurídicos que comparten determinadas características y que es este vocablo jurídico se refiere al derecho nacional de un Estado. Aquí sí estamos hablando de algo más micro, más como más centrado y no estamos abriendo más el compás, pero esto forma parte de lo que es el derecho comparado. Entonces, este término de familia nos remite a un conjunto jurídico que rebasa la frontera de una nación. Vemos entonces como allí esos términos en un inicio son como muy básicos y luego se van expandiendo para luego conocer con amplitud el término de lo que es derecho comparado. Entrando ahora en lo que es la utilidad del derecho comparado, aquí vemos que existe esa necesidad de investigar lo que son los derechos foráneos, sobre todo aquellos los que son más cercanos. Nosotros, por ejemplo, podemos adoptar, hacer con manera frecuente lo que es el derecho comparado, perdón, con Colombia o con los países de Latinoamérica, que algunos pues tienden a estar muy relacionados con nuestro derecho. Hay algunas semejanzas que nos permiten entonces extraer aquello que aporta o aquello que también nos presente la posibilidad de mejorar lo que tenemos, ¿sí? Vamos a hablar ahora de lo que es la utilidad del derecho comparado. La necesidad de investigar los derechos y específicamente los derechos foráneos, sobre todo aquellos que son más cercanos, decía hace un instante, por ejemplo, el caso ejemplar de Colombia o España o los países que tenemos en Latinoamérica, hay una gran mayoría que tienen mucho que ver con el derecho venezolano, concordamos con algunas figuras y con algunas prácticas de las instituciones jurídicas. Entonces aquí vamos a extraer aquello que nos ayude a mejorar lo que es el derecho en Venezuela. Bien, entonces veíamos que uno de los objetos o de los objetivos realizados por parte de la doctrina en el derecho comparado es querer desempeñarse con un cometido fundamental. ¿Y cuál es ese cometido fundamental? La de guiar la jurisprudencia en el desarrollo y el perfeccionamiento del derecho. Jean-Paul Niboyev es un jurista francés, autor de la obra de Tratado de Derecho Internacional Privado. Él nos decía al respecto que la utilidad de derecho comparado era que el comparatista no tiene por misión ser un transformador ni transportador ni mucho menos importador de lo que son este cargamento jurídico de otros derechos foráneos. Y que muchas veces la idea no era que después de haber hecho ese estudio a conciencia o concienzudo de ciertos derechos extranjeros, iba a agarrar y extraer totalmente todo lo que el derecho o ese estudio cultural le permitió. No, eso no era la finalidad. La finalidad era extraer, pero para crear otro derecho por sí mismo, porque muy fácil fuese de que yo voy y agarro un derecho de determinado país, lo estudio a conciencia, hago investigaciones a fondo y me limito solamente a crear como una adaptación de ese derecho a lo que es el derecho venezolano, pero no estoy dando un aporte, no estoy dando una creación de mi inventiva, de mi intelecto. Ese no es el derecho, perdón, no es la finalidad del comparatista. El comparatista debe extraer, hacer confrontaciones
y depurar aquello que no sirve para luego adaptarlo a nuestra realidad. Porque por mucho que estemos cercanos unos países a otros y que tengamos similitudes, bien, de esas instituciones jurídicas, no todo el tiempo aplican para el país. Lo que puede ser bueno para Colombia o para Argentina no puede ser bueno en Venezuela porque la realidad del país es otra. Entonces es allí donde Aristóteles decía en un inicio de que el fuego, así como ardía en Persia en Atenas, no podía arder igual, porque había que tomar ¿qué? En cuenta el medio. ¿Cuál medio? El físico y el social. Entonces en esto es que Jean-Paulin Boyet hace ese énfasis para que tenga con mayor precisión qué es la tarea en sí del derecho comparado. La aceptación de las instituciones legales extranjeras no es un tema específico de la nacionalidad, sino de utilidad y de necesidad. Siempre que se plantee asumir una solución de procedencia extranjera, hay que plantearse de cuál es la conveniencia, ¿sí? ¿Cuál es la conveniencia que tenemos en cuanto a eso? Y allí entonces surgen dos preguntas importantes, que sería la primera, si ha resultado satisfactorio en el país de origen ese derecho, la aplicación de ese derecho. Y la segunda, si ese derecho al cual estamos haciendo el estudio o la comparación sería aplicable y funcionaría en nuestro sistema jurídico vigente y que si esa implantación nos traería algún beneficio. Esa es algo que hay que tenerlo bien presente en cuanto a lo que estamos hablando de las finalidades y de las utilidades del derecho comparado. Entonces aquí entramos a conocer un poco de lo que son los fines del derecho comparado. Y el fin del derecho comparado tenemos que, tanto en la parte investigativa como en la parte de la docencia, logra descubrir haciéndonos cuestionamientos que son muy básicos y muy puntuales. Existen tres preguntas básicas para esto. La primera, ¿cuál es el propósito de esa comparación? Bien. La segunda es, ¿qué es lo que se va a comparar? Y por tercero, tenemos cómo se va a realizar dicha comparación. ¿Ok? Entonces, en esto que acabo de exponerle o de explanarle y que vimos en láminas anteriores, vemos que serían varios los objetivos y que el primero de ellos sería la comparación del propio sistema con otro sistema, lo cual consistiría en examinar a conciencia y de manera minuciosa los principios de ese sistema legal nacional y en consecuencia entenderlo mejor para así mejorar el que tenemos aunado a lo que ya hemos estudiado. Muchas serían las disposiciones legales de un país y por consecuencia pues habría que buscar cuáles son las más puntuales o las que más utilidad nos arrojaría y de allí crear como un método de inspiración, ¿sí? Para que esa observación nos permitiese darnos como una mejora o un refrescamiento con miras a mejora del sistema que tenemos actualmente y del cual estamos aplicando. Ahora, hay una particularidad de que muchos países actualmente poseen figuras preponderantes a la hora de lo que es el derecho comparado y han adoptado ciertas figuras que prevalecen. Por ejemplo, en la Unión Europea existe lo que se llama el Ombudsman. El Ombudsman es creado en Suecia, pero la Unión Europea lo utiliza. Aquí en Venezuela no conocemos el Ombudsman, lo conocemos como el defensor de los derechos humanos. ¿Ve? Allí tenemos una figura que extraímos de lo que fue un derecho comparado. Lo mismo sucede con el IVA.
El IVA fue creado en Francia y aquí en Venezuela es aplicable. Conocemos todo de que el CENIAP pues se encarga de lo que es el pago del interés al valor añadido o al valor agregado. ¿Ok? Luego vimos entonces ese tipo de figuras que nos han permitido adoptarlas a nuestra realidad. En otras palabras, quería también como darles como lo que es una relación simbiótica de lo que es el derecho comparado. Iniciamos que la doctrina jurídica revisa comentarios de un derecho vigente. Esto se da en un primer paso. Posteriormente está que la jurisprudencia la utiliza para interpretar esas normas que la doctrina nos ha implementado. Una vez completados esos dos pasos, vemos que se aplica por analogía, que lo dije inicialmente, se aplica por analogía a nivel internacional. Esos tres pasos nos conlleva a que actualmente el derecho comparado rebasa las fronteras, rebasa el ámbito jurídico y rebasa el ámbito meramente académico y se extiende a niveles mucho más prácticos, dando como esa vuelta, conseguimos el último paso, que sería la aplicabilidad en cuanto a lo que es la variedad y la utilidad de lo que es la doctrina, la jurisprudencia y el legislador. En esa relación simbiótica es que se da el derecho comparado. Ok, quedando claro, creo, ese punto, pasamos a conocer lo que son las características, ¿sí? Las características del derecho comparado, vemos que la podríamos aplicar fácilmente de la siguiente manera. Permítame un momento que quería hacerle una alusión a un texto para ejemplificar lo que estaba en este momento hablando. Bueno, vamos a desarrollar las características y en el desarrollo de las características voy a hacerle la ejemplificación con un texto que traje, el cual nos deja un poco más claro ese término. Las características, bueno, sabemos que son aquellos elementos, aquellos detalles fundamentales que nos distinguen del uno del otro y que hacen que de ese elemento desigual cree como la individualización de cada uno, ¿sí? O de los demás respecto a los demás. Entonces, en toda tarea de investigación y de publicación se debe hacer este tipo de estudio y se debe formular este tipo de características, lo cual nos permitirá conocer entonces lo que es el tema jurídico del que estamos hablando. Tenemos una primera característica, que vemos que el derecho comparado es una disciplina jurídica. Vengo repitiéndolo desde que iniciamos la clase, de que el derecho comparado no es una rama del derecho, sino es una disciplina jurídica. Y partamos desde que es una disciplina jurídica porque en algunos casos son, además de, son disciplinas, pero hay en algunos casos que hay ciertas características como lo que son las ramas del derecho, como por ejemplo, en el derecho civil, en el derecho penal, en el administrativo, en el procesal, en el registral y en el notarial, y entre otras ramas también. Entonces, es decir, todos los casos a los que nos estamos refiriendo son aplicables a esta disciplina jurídica. Vemos entonces esta particularidad. Dijimos que es aplicable al derecho civil, al penal, al administrativo, al procesal, al registral y al notarial, pero que va en concordancia con la disciplina jurídica. Estas que acabo de nombrar son ramas, pero a esas ramas se le aplica el derecho comparado y por ende son ramas con estudio de disciplina jurídica. Como segunda característica, esta que no es una rama del derecho, que va mucho con lo que estoy diciendo de la primera. El derecho comparado no es una rama del derecho porque es solo esa disciplina jurídica que
que nos permite mediante una metodología, por eso es que no es una rama del derecho, porque el derecho comparado tiene una metodología de investigación. Y esa metodología de investigación va dirigida hacia la parte de la sociología jurídica, hacia la parte de la axiología jurídica, entre otras ramas. Tercero, vemos que entre las características está que es de reciente creación. Él fue creado en 1900. En el año 1900, cuando se dio por primera vez a nivel mundial un Congreso Internacional de Derecho Comparado, el que se llevó a cabo en París. Entonces, lo cual constituye que es uno de los antecedentes de más vieja data del actual derecho comparado, y por ello es que de allí vinimos estudiando los temas a profundidad y a efectos de no ser inducido ni a cometer un error de confrontación parcial. Ok, entonces tenemos que es un derecho interno y un derecho externo. Decía que se podía comparar con el derecho venezolano, con el derecho español, con el derecho argentino, el ecuatoriano, el colombiano. Y ese era en lo que sería el derecho interno. Ahora, cuando hablamos de derecho externo, lo estamos comparando con otros países. Entonces allí viene la dualidad de lo que es el derecho comparado. Ahí hay otro tipo de características como que se utilizan algunas oportunidades a nivel internacional, como que también se utiliza el método comparativo. Tenemos también que entre las características está que en algunas oportunidades propone recepciones. Y aquí es donde le iba a ejemplificar con el libro, que me van a permitir, le lea un extracto de lo que son las recepciones, lo que propone el derecho comparado en cuanto a las recepciones. Porque el derecho comparado habla de las recepciones. Por ejemplo, cuando propuso las modificaciones en cuanto a esas instituciones de tipo de norma jurídica y que las aplica al derecho actual. Entonces, aquí, en este libro que tenemos, que es de derecho, caos terminológico del derecho procesal penal probatorio, en su página, ya les digo, en la página 37, nos habla del Código Nacional de Procedimientos Penales Mexicano en comparación con el Código Orgánico Procesal Penal. Y hay un extracto, que es el que les voy a leer, con el permiso de ustedes, que nos dice que sabemos de por sí de que el ordenamiento jurídico venezolano, específicamente el COP, posee la particularidad de que debido a tantos estudios se adoptó un sistema basado en un inicio de un principio acusatorio, que sustancialmente fue inquisitivo, o en un inicio fue inquisitivo, y que durante años pues se utilizó el Código de Enjuiciamiento Criminal. Para posterior reforma, estamos trabajando actualmente con lo que es el COP, el Código Orgánico Procesal Penal. En el derecho mexicano pasa algo similar, y entonces este es el extracto del cual voy a hacer lectura, que dice que se suma así México al sistema acusatorio, emulando con ello a otros países latinoamericanos, incluida Venezuela, que han reformado el proceso penal inquisitivo que los rigió durante mucho tiempo, lo que ha venido ocurriendo paulatinamente desde el año 1992 aproximadamente. Pierre Zamora señala que entre 1992 y el 2006, 14 países latinoamericanos reformaron su legislación procesal penal para adaptarla al sistema acusatorio. Países como Argentina en 1992, Colombia 1992, Guatemala 1994, Costa Rica 1998, El Salvador 1998, Paraguay 1999, Venezuela 1999, Chile en el 2000, Honduras 2002, Nicaragua 2002, República Dominicana 2005 y Perú 2006,
agregando que las agencias de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que es como se le determina por su sigla, se convirtió en el padrino asesor e impulsador de dichas reformas. ¿Qué quiero decir con esto? Que allí fue donde se vino a aplicar una de las características de las cuales estoy hablando, que es las oportunidades de proponer recepciones. Es decir, las recepciones consisten en agregar partes pequeñas o extractos pequeños del derecho, como por ejemplo lo que acabo de decir cuando se incluyó una excepción procesal en el derecho venezolano. Está también algunas oportunidades de proponer trasplante, de la aplicación de macrocomparaciones, de la aplicación de microcomparaciones, que luego hablaremos de ellas. Y aquí en las microcomparaciones hay una particularidad que quisiera hacerles referencia, y es en cuanto a lo que hablan de que en las microcomparaciones se utilizan, por decir un estándar, que sería de comparar dos artículos, ¿sí? De una sola ley o de alguna institución o de alguna parte de una institución jurídica. Y cuando yo hablo de esa institución jurídica, estoy hablando de un término de institución, y esta va aplicada a lo que es la teoría del derecho, a lo que es la sociología jurídica y aquel conjunto de normas, de reglas, de valores y costumbres que rigen determinados comportamientos sociales. ¿Ok? Estas instituciones son creadas en el mundo bajo normas coactivas y que buscan un ideal netamente de justicia. ¿Qué instituciones podríamos nombrar al respecto? ¿Qué instituciones jurídicas, para tener más claro el concepto, para estar más aplicado a lo que es nuestra realidad venezolana? Pues tenemos el Tribunal Supremo de Justicia. Esta es una institución netamente jurídica. Ahora, si lo traspolamos a lo que es la parte del derecho laboral, ¿en dónde están las instituciones laborales? En los sindicatos. Entonces, todo esto es conocido por los tratadistas. Finalizamos entonces sus características y luego entramos a conocer lo que es el fin del derecho comparado. El fin vendría entonces a ser tanto en la parte de la investigación como en la parte de la docencia, porque esta disciplina se desempeña en ambos ámbitos, en la parte investigativa y en la parte de lo que es la docencia. Allí lo que logramos descubrir es, o cómo, no es lo que logramos descubrir, es cómo lo logramos descubrir. Pues fácilmente tendríamos que hacernos cuestionamientos. Sabemos que todo lo que es investigativo es importante o es indispensable hacernos formulamientos o cuestionamientos que nos lleve, que nos lleve a conseguir el propósito, el fin, el objetivo primordial, a dónde vamos dirigido, a dónde se va encaminado, qué es lo que se quiere conseguir. Entonces, para eso, en los fines del derecho comparado, hay como una tabla a seguir o como un guión a seguir, y son 3 cuestionamientos totalmente básicos y puntuales. El primero sería, ¿cuál es el propósito de la comparación? Cuando hablamos de cuál es el propósito de la comparación, la expresión derecho comparado, vemos que es muy utilizada en el campo de la investigación, pero esa actividad suele crear algún tipo de confusiones. Pues existe una falta como de adecuación que permite hacer una distinción precisa en ese intento. Y de allí es donde aplicamos el primer criterio. Para tener claro, para no confundirnos, debemos entonces tener presente cuál es el propósito de la comparación. Eso es así como las 7 reglas de oro de la criminalística, ¿no? Son 7 preguntas que se hace el investigador para obtener el fin último, que es conocer cómo se dieron los hechos y quiénes son las personas que están involucradas en ese hecho delictivo. Así pasa en el derecho comparado.
¿Cuál es el propósito de esta comparación? Esto es lo que nos va a mantener claros, centrados y con un norte fijo de qué es lo que estamos buscando con este tipo de comparación. Bien, y es a saber, ciertamente, que se trata de ese método de comparación y allí es donde vamos a dejar por sentado, una vez que tenemos claro el primer punto, que es cuál es el propósito de la comparación, vamos entonces a enlazar las dos preguntas anteriores de las tres que les comenté. La segunda es, ¿qué es lo que se va a comparar? Y la tercera, ¿cómo se va a realizar la comparación? Inicialmente también les pude haber hablado de esas preguntas, pero en este caso eran dos, ahora son tres. Y esto es lo que nos va a permitir tener el norte más claro y abrir el abanico de posibilidades para tener con exactitud objetivos específicos en cuanto a lo que vamos a comparar o aquello que vamos a comparar. Bien, entonces, entendiendo que este derecho es internacional y que nos hace comprender que la razón de ser de las normas de los distintos estados es como que necesaria para la creación de la parte diplomática o la creación de diplomáticos y que éstas sean formados en base a lo que es el derecho comparado o con base a lo que es el derecho comparado. De lo contrario, sería un poco compleja la aplicación de las convenciones internacionales entre los diferentes sujetos de derecho internacional. Ahora, un mejor conocimiento del derecho nacional es indispensable. Y es decir que estamos utilizando en este método comparativo y allí podemos estudiar con detalles aquellos defectos legislativos y aquellos aciertos que puedan existir en todo esto que hemos dicho desde un inicio. Bueno, maestrandos, perdón, con esto damos por concluida la unidad curricular correspondiente al día de hoy, que sería la unidad 1 de Derecho Comparado. Entonces damos por concluida esta clase. Cualquier situación o cualquier inquietud, tenemos un chat por WhatsApp por el cual podemos interactuar en cuanto a aquellas dudas o aquellos planteamientos que se deseen hacer. Bueno, no les deseo más sino un feliz y bendecido sábado y espero conseguirnos próximamente en nuestro futuro encuentro sincrónico.